Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que usted nos esté viendo. Bueno, pues este es el programa que va a despedir nuestra actividad de este año. Y para despedirnos les vamos a hacer un amable recordatorio de que se tienen que cuidar. Eso es lo que vamos a decirles. Sí, también les vamos a desear feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo lo demás, pero para decirles cuídense y cuídense mucho porque son fiestas de contagios, muchas de ellas. Está con nosotros Tere Vale, desde luego, que está aquí, mi compañera y amiga, y está la doctora Verónica Atié, que les viene a recordar una serie de cosas que nos estaba contando antes de entrar al programa y que va a valer la pena que lo escuchen. Pues bienvenida, doctora Verónica Atié, otra vez. No, Verónica, de veras, no sabes cómo te agradecemos y como dice Jaime, más en estos tiempos de frío, de enfermedad, de gripas y de que no entendemos. Pero a ver, cuéntanos, doctora. Cuéntanos lo que nos estabas diciendo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jaime, Tere. Muchísimas gracias al público por recibirme en este espacio. Y sí, efectivamente, pues a veces yo me siento un poco como la loca del cubrebocas, ¿no? Porque afortunadamente no soy solo yo, mi equipo también lo hace, pero llegamos a muchos espacios, ¿no? Y porque no se trata, como lo he dicho antes, de dejar de vivir, sino se trata de entender cómo utilizar las herramientas para seguir viviendo y vivir bien, ¿no? Y llegamos a muchos espacios y encontramos a gente sin cubrebocas, pero aún gente del ámbito de la ciencia, que a mí eso yo de verdad ya es más allá de mi capacidad, porque yo digo, pues ellos deberían de saberlo, ¿no? O sea, quizá el público en general no tendría por qué, pero los médicos sí. Y como les estaba comentando a Tere y a Jaime, me he estado metiendo a TikTok, que no me encanta porque pues no es mi estilo realmente, pero pues por cuestiones de trabajo también hay que analizar qué está pasando. Y hay muchísima gente, es impresionante la cantidad de comentarios y de videos que dicen, llevo 3 semanas con tos y les parece como ya normal, ¿no? O no tengo idea qué me esté pasando, quién sabe por qué será, ¿no? Híjole, llevamos como 3 años que quién sabe por qué nos dan tantas enfermedades. Y digo, bueno, obviamente no podemos decir que todo es COVID, por supuesto que no. Pero ¿cuál es el evento más fuerte a nivel internacional, a nivel mundial, que ha cernido totalmente lo que estaba pasando en la humanidad entera, ¿no? Pues obviamente es COVID. Entonces, la probabilidad de que muchos de estos eventos que nadie entiende por qué están pasando sean relacionados a COVID, pues yo creo que es alta, ¿no? Y me gustaría un poquito tocar como 3 puntos. El primero es, ¿en dónde estamos? ¿En qué momento de la pandemia estamos? Porque la pandemia la verdad es que sigue. ¿En qué momento de las enfermedades respiratorias estamos? Porque como bien decía Tere, es el frío, es cómo nos comportamos sobre todo, ¿no? Y yo creo que este es lo más importante, entender que los microorganismos no desaparecen así como así, ¿no? No es que los microorganismos vengan a visitarnos en invierno y se vayan a dormir durante el resto del año, sino que una cosa es que haya muchos casos en invierno y que después se mantengan bajitos durante todo el año, porque sabemos, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que cada año necesitamos una vacuna actualizada. ¿Por qué? Pues porque ese virus va mutando, va cambiando, y entonces necesitamos una protección actualizada. Pero si ese virus desapareciera por completo de la faz de la Tierra, pues ya no habría otra variante al siguiente año, porque ¿de dónde salió, no? Claro. O sea, sabemos que la generación espontánea, eso yo creo que ya lo aprendimos en secundaria, no existe, ¿no? Entonces, obviamente, los microorganismos que nos infectan siempre vienen de una persona hacia la otra, ya sea directamente o ya sea a través de un vector. Entonces, ¿cuál es este gran cambio? O sea, a pesar de que sí, por supuesto, las condiciones atmosféricas afectan a los microorganismos en su comportamiento, a veces los favorecen y a veces no. ¿Qué es lo que en realidad sucede? ¿Por qué en invierno, en otoño y en invierno que hace frío, hay más enfermedades respiratorias? Pues porque es el comportamiento humano. Nosotros nos encerramos, decimos que tenemos mucho frío, como hace mucho frío, cerramos las ventanas y estamos creando estos espacios llenos de exhalación que compartimos esa exhalación.
Y si los microorganismos vienen de una persona y pasan a otra, pues ¿cómo están pasando? A través de esa exhalación, ¿no? En el caso de enfermedades respiratorias. Entonces, por eso es muy importante que comprendamos una frase que creo que la mencionaba yo la vez anterior, la frase del doctor Manuel Soriano: el frío enfría, pero no resfría. ¿Y a qué se refiere con esto? Obviamente un frío exagerado, pues nos lleva a una hipotermia, ¿no? Si estoy yo en la punta de la montaña con nieve a menos 20, menos 30 grados, por supuesto que se produce una hipotermia, pero eso no significa que me vaya a dar una infección respiratoria. Para que haya infección respiratoria tiene que haber microorganismo. Claro. Y ese microorganismo tiene que venir de otra persona, ¿no? Entonces, es cierto que el frío, además de en momentos extremos causa hipotermia, es cierto que el aire frío, por ejemplo, reseca nuestras vías respiratorias. Y en las vías respiratorias tenemos unos vellitos que se llaman cilios, que literal son unos pelitos que se están moviendo y que su función es empujar para afuera toda aquella mugre que llega a nuestras vías respiratorias. Entonces, cuando hace frío, esos cilios están más lentos, ¿no? Como todo, hay menos energía, hay menos movimiento, están más lentos, funcionan menos. Pero aunque eso pase, si no hay microorganismo a nuestro alrededor, no nos va a dar una gripe, ni nos va a dar una influenza, ni nos va a dar ninguna infección respiratoria. Entonces, tenemos que entender que obviamente sí hay que cubrirnos, porque el cuerpo nos lo está pidiendo, ¿no? No está regulando al grado del frío que hace. Pero eso no significa que nos vamos a enfermar. Entonces, de lo que quiero hablar un poquito más tarde es cuáles son esas medidas prácticas que podemos tomar para evitar estas infecciones respiratorias más en esta época de sembrina. Quería preguntarte algo, porque, mira, por un lado, la Organización Mundial de la Salud dice que ya se acabó la emergencia del COVID, pero nunca dijo que se acababa el COVID. Eso es importante decirle a la gente. Porque la gente oyó, se acabó la emergencia, y entonces dijo, ya, salvados. Y no es así. Incluso tú sabes que en algunos países están incrementándose los casos, seguramente nos lo vas a mencionar. Entonces, sí, hay que decirle a la gente, a ver, una cosa es que pasó la emergencia y otra cosa es que no te puedas contagiar de COVID. Incluso vacunado, porque las últimas vacunas digamos, eficientes que se pusieron aquí en México, pues fueron hace más de un año. Así es. Entonces, aquí, sobre esta parte, yo creo que sí me gustaría oírte, pues que expliques, porque la gente oye que ya se acabó la emergencia y la gente dice, pues vámonos de fiesta, ¿no? Totalmente, y tienes toda la razón, Jaime, y ese es un punto muy importante. En marzo del 2021, la Organización Mundial de la Salud, desde mi muy personal punto de vista, cometió un error de comunicación. No lo que comunicó, sino la forma como la comunicó. Porque efectivamente el titular fue, se declara terminada la emergencia por COVID. Pero no entendieron ni cómo realmente comunicarlo para que la gente no confundiera estado de emergencia con eliminación del riesgo. Es decir, no podemos vivir, este es un virus que llegó para quedarse. Ya no me digan para cuándo se va, nunca se va a ir, ya llegó para quedarse, y una de las muchas razones por las que llegó para quedarse es porque le permitimos expandirse a tal grado que no va a haber manera ni de vacunar a la población mundial entera, ni de que no haya algún resquicio por ahí, aun si llegamos a vacunar, ¿no? Y sabemos hoy en día que, yo digo que toda enfermedad infecciosa está hoy en día a un vuelo de distancia entre dos países. El que a ustedes les guste. Yes. ¿No? Persona infectada que se suba a un avión y venga a otro lado, ya nos trajo el bicho. Entonces, el COVID llegó para quedarse. Ahora, no podemos vivir en estado de emergencia toda la vida, porque hay muchas más cosas que están pasando. Entonces, lo que hizo la OMS fue declarar finalizado el estado de emergencia. Ese fue el titular, que insisto, para mi gusto fue erróneo. Y después, echarse una conferencia de 1 hora explicando que el COVID no se había ido, que se va a quedar para siempre, que se causa long COVID, que las personas tenían que vacunarse, que necesitamos desarrollar una vacuna nasal para que esto mejore, que hay que seguir con descubriendo antivirales, pero esa fue la conferencia de 1 hora que nadie vio, ¿no? La vimos los que nos dedicamos a esto porque obviamente teníamos que enterarnos a qué iban.
pero el titular fue erróneo y dijeron se acabó la emergencia. Entonces, como bien decía Jaime, el virus sigue circulando y como bien lo decía yo hace unos momentos, no es que el hecho de que bajemos en esos picos y subamos, no es que se acabó absolutamente todo el virus y luego resurge quién sabe de dónde, no. Es que hay menos casos y esas personas siguen teniendo la capacidad de que esas cepas se sigan desarrollando, siga habiendo variantes, se contagia a otras personas y eventualmente volvemos a subir, ¿no? Porque no estamos haciendo nada para prevenir esas subidas. Entonces, se acabó la emergencia, pero el riesgo continúa y tenemos que saber cómo cuidarnos. Pero a ver, Verónica, yo te voy a decir una cosa que me dijo un familiar mío, que se supone que es una persona enterada, que te ha visto a ti, ve nuestros programas, oye noticieros, en fin. Y a mí lo que me dijo es, porque fíjate que pescó, vamos a decir así, una gripita en un viaje, ¿sí? Aparte, fíjate en qué lugar, en Italia, que acuérdense que fue la mera mata después de China, se acordarán ustedes que fue, bueno, una tragedia lo que pasó en Italia. Bueno, antes de llegar a México, ¿verdad? Porque aquí superamos todos los récords. Pero bueno, pescó una gripa en Italia y llegando a México me dijo, no, pues fíjate que yo le digo, hazte el análisis de COVID y el de influenza para ver qué es. No, estás mal, es que eres anticuada. Porque yo en Italia vi un médico que me dijo, ¿para qué se hacen las pruebas? Ya no se las haga. Total, de todas maneras es lo mismo. De todas maneras da igual que tenga usted COVID o influenza. Pues nada más hay que cuidarse, hay que taparse, hay que ponerse el cubrebocas, pero nada más. A ver, Verónica, dime, ¿es cierto esto o no es cierto? Y más vale hacerse el análisis. No, definitivamente esto, desafortunadamente hay muchos médicos y también muchos científicos que están minimizando al COVID. Y eso está mal. O sea, de hecho, yo he tenido estas charlas y nosotros mismos, ahora que trabajamos en Long COVID, necesitamos capacitar a los médicos, imagínate tú, o sea, esto ha sido una cuestión a nivel mundial que es una locura y no soy yo la loca y bueno, aquí les presumo que estoy muy contenta. No, estoy muy contenta porque me hicieron el honor de invitarme a algo que se llama el consenso Delphi. Delphi es una metodología a través de la cual expertos internacionales llegan a un consenso sobre ciertas enfermedades. Y entonces se hace una publicación con esto. Me invitaron a participar en el panel del Consenso Delphi para Long COVID. Entonces, no soy yo, ¿no? O sea, esto no es nada más la presunción de que estoy muy feliz que me hicieron ese honor, sino es que se comprenda que no soy yo con este tema, que somos más de 200 expertos solo participando en el consenso, más muchos más alrededor del mundo que estamos preocupados por este tema, porque sí existe, porque nadie en su sano juicio desde la ciencia se nos ocurriría inventar que una enfermedad es crónica nada más por el placer de hacerlo. No, o sea, hay mucha chamba que hacer como para dedicarnos a algo que no existe. Pero además, Verónica, si nos explicas esto, es importante. No se trata igual una persona que tiene COVID que una persona que tiene influenza que una persona que no tiene ninguna de estas dos. Explícanos, ¿no? Así es, exactamente, Tere, y ahí iba. Y por eso quería dar este contexto de que no es invento nuestro, o sea, no es algo que tú te hayas imaginado ni que yo me esté inventando. Es que el COVID agudo, ese que dicen es una gripita, que ni siquiera es una gripita, no es una gripita, tiene una alta probabilidad de que se convierta en un long COVID. Y un long COVID es una enfermedad crónica para la que no hay cura todavía, que es multisistémica, es decir, afecta absolutamente a todos nuestros órganos y sistemas, pero principalmente causa trombos, que se pueden traducir en enfermedad cardiovascular, afecta a nuestra microbiota intestinal y bucal, y la microbiota intestinal, hoy sabemos, y tú como psicóloga lo debes de saber muy bien, está muy relacionada con nuestro cerebro en un eje intestino-cerebro, que así se le ha llamado, pero también desregula a nuestro sistema inmune, de una manera que cada vez entendemos que está no idéntica, pero muy semejante al VIH. Y esto lo quiero repetir porque no,
no es cosa menor. O sea, una enfermera lo decía el otro día que tuvimos un Spaces al respecto, decía, ¿quién en su sano juicio le dice a su hijo, no te pongas un condón y arriésgate a ver si te da un VIH, ¿no? Nadie. Entonces, ¿por qué en un virus que se está comportando de una manera muy semejante, estamos diciendo es una gripita y no te hagas una prueba? No, o sea, para mí de verdad me explota la cabeza a veces. Y este virus también desregula nuestro sistema nervioso central, ese que controla todas nuestras funciones autonómicas, es decir, el latido del corazón, la respiración, la digestión. Entonces, eso no tiene nada que ver con la influenza, absolutamente nada que ver, porque la influenza te puede dar durísimo, te puede sentir fatal, pero no existe que conozcamos todavía algo que se llame long influenza, es decir, una influenza crónica. Okay. Entonces, por durísima que te dé una influenza, te tira 2 o 3 semanas. Y sí, efectivamente, hay personas que fallecen como con cualquier infección. Pero el COVID, sabemos que hay 10%, que es lo que declara la OMS, es decir, 1 de cada 10 personas que se infectan una vez, desarrolla long COVID. Pero acaban de salir datos de Canadá diciendo que casi 38%, es decir, casi 4 personas de cada 10 que tienen 3 infecciones, tienen en este momento en Canadá long COVID. Entonces, no estamos jugando, estamos hablando de que si la gente se sigue, porque esa es la otra, si tú sabes que tuviste COVID un día, pues ya sabes que si te vuelves a infectar y te vuelves a infectar de COVID, para la tercera, tu probabilidad de tener un long COVID y de estar enfermo para el resto de tu vida es altísima. Entonces, como bien dices, Tere, si yo no me hago la prueba, yo no sé si tuve COVID o si tuve influenza. Entonces ya no sé si voy en la primera, en la segunda, en la tercera o en la quinta. Y si yo no sigo evitando esas reinfecciones, es que vuelo para tener long COVID. O sea, y esto era uno de los puntos que yo quería tocar. Estamos, por ejemplo, a mi edad. ¿Cuántas veces me quiero permitir infectarme? Como para que los, no sé, espero 20 años de vida que me queden, pues viva yo como estoy viviendo, o viva yo en cama, o viva yo sin poder trabajar, o viva yo con enfermedad respiratoria o cardiovascular. O sea, ¿cuántas veces me lo quiero permitir yo? Pero ¿cuántas veces se lo vamos a permitir, si ya sabemos que el COVID no se va a ir, a un niño de 5 años? ¿Cuántos años le quedan a ese niño? ¿70 más? Y en esas 70, pon tú que nada más se reinfecte una vez al año. O sea, le vamos a permitir, ¿me entiendes? O sea, no quiero llegar a la exageración de que a fuerza nos va a pasar a todos. Pero ¿por qué lo tenemos? O sea, ¿por qué correr ese riesgo con algo tan sencillo como una prueba que te la puedes ir a hacer a una farmacia? Uh-huh. Y te van a decir, ¿tienes influenza o tienes COVID? ¿Tienes influenza? Tómate un Tamiflu. ¿Tienes COVID? Si estás en los grupos de riesgo, que desafortunadamente no está para todos, debería de ser para todos los mayores de edad, pero solamente está para 50 en adelante. Espero que todavía haya disponibilidad, pero en lugares como en el INER te puede dar un Paxlovid. Un Paxlovid que es un antiviral, que desafortunadamente conforme van cambiando estas cepas, pues ya no está siendo tan eficaz como era antes, pero es algo, ¿no? Yeah. Ahora, el problema con Paxlovid es que no disminuye más allá de, creo que es el 15-20% la probabilidad de un long COVID. Sí. Entonces, otra vez, lo que tenemos que evitar es infectarnos, o sea... Y sobre eso, Verónica, perdón que te interrumpa, pero no, adelante. Sobre eso, mira, ya se aprobó por parte de COFEPRIS las 2 vacunas, una vacuna, la Moderna, y la otra Pfizer. Creo que son buenas noticias, pero desde mi punto de vista, estas vacunas debieron haber sido aprobadas por ahí de finales de octubre y se tardaron mucho en aprobarlas, y ahora ya están aprobadas y se supone que por lo menos una de las empresas anunció que la iba a vender antes del 15. Estamos a 13 y por lo menos Tere y yo no las hemos conseguido. O sea, hemos preguntado a varias farmacias y no la hemos conseguido. A ver, estas vacunas es una buena noticia, aunque llegue tarde, Verónica. ¿Tú cómo ves? Sí, es una buena noticia.
Sí se tardaron mucho. Cofepris desafortunadamente se tardó muchísimo y la verdad es que tenemos que agradecer a varias personas que colaboraron en esto metiendo presión. Nuevamente el doctor Paco Moreno ha metido mucha presión. El doctor Héctor Rosete, que es de mi equipo, estuvo con una campaña que se llama necesito mi vacuna actualizada, ¿no? Estuvo en Twitter con una campaña durante 2 o 3 meses. Toda esta presión logró que al fin Cofepris diera esta aprobación. Llegan tarde, pero no tan tarde, o sea, es decir, no las podemos poner todavía, es buen momento para ponérselas. Recuerden que no deben de tener menos de 15 días si tuvieron cualquier infección respiratoria para poderse poner cualquier vacuna. Pero, ¿cuál es el problema? Que como bien dice Jaime, Moderna dijo que llegarían para la segunda quincena de diciembre. Pfizer acaba de anunciar que a partir del viernes lo más seguro es que ellos ya las tengan, pero ahora viene todo el rollo de las distribuidoras. Claro. Porque Pfizer pues no vende directo, ¿no? Ni Moderna vende directo. No, y ahora se necesita que estén refrigeradas, o sea, ¿no? Sí, esto tiene que estar en farmacias y en consultorios donde haya refrigeración, se mantienen en refrigeración por 10 semanas. Para transportarlo, Vero, para transportarlo y para tenerlo ahí, ¿no? No, por eso ese es el problema, porque las vacunas vienen ultra congeladas, se llama, es decir, a menos de 80 grados centígrados, y se pueden tener en ultracongelación, duran 18 meses, pero obviamente para distribución no hay ultracongeladores en todos lados, entonces sí se sabe que la vacuna dura hasta 10 semanas en refrigeración. Ahora, precisamente por toda esta cadena de frío que se llama en el transporte, pues no puede haber una venta directa al público como no en las farmacéuticas, porque se necesitan estas distribuidoras especializadas que tienen los camiones con refrigeración, que lo llevan a las farmacias donde hay refrigeración. Ese es el problema de este retraso, ¿no? O sea, no tanto que pues ya se aprueba y mañana está. Obviamente es muy bueno que la vacuna ya vaya a estar aquí. Desafortunadamente, pues es una vacuna que va a acabar siendo elitista, sí, ¿no? Lo cual es un grave error porque además, pues nadie vivimos aislados. Entonces, por más que nos protejamos, pues está muy bien que nos protejamos, pero pues la verdad es que no es justo que no se proteja a toda la población. Así es. Y ahí hay otro punto que, bueno, el costo, ¿no? Decían que iban a intentar bajar el costo comparado con lo que estaba en Estados Unidos, pero no han dado el precio todavía. Y en Estados Unidos el costo era de alrededor de $100. Entonces, bueno, pues otra vez, ¿no? Para una familia de 4 o 5 personas, pues esto, pues siempre, ¿no? Multiplícale. Y esto es, otra vez, qué bueno que están. Desafortunadamente creo que deberían de ser parte de una política pública, porque además, pues es mucho más, toda intervención preventiva es mucho más costo efectiva en todos sentidos, obviamente principalmente desde la salud, pero aún económicamente es mucho más costo efectiva. Sí, claro. Ahora, Verónica, haz de cuenta, yo no sé si ya las farmacias están equipándose para poder hacer esto, porque no es solamente tenerlas en un refrigerador, se necesitan condiciones de temperaturas mucho más bajas. Los hospitales, yo creo, te lo pregunto, a lo mejor son los mejores espacios para que se depositen ahí las vacunas y la gente vaya a los hospitales privados, porque ellos que dicen que primero los pobres y que hay que acabar con la pobreza y pues son los que están haciendo que se privatice la medicina. Finalmente es eso, porque entonces solo el que tiene dinero se puede vacunar. Ahora, mi miedo es que cuando lleguen a una farmacia, pues no las tengan en refrigeración. Por eso te preguntaba, ¿sería preferible que estuvieran en, no sé, los hospitales, en donde sí se certifique que hay condiciones para que estén bien, sean efectivas, digamos? ¿Cómo ves? No, mira, aquí son dos cosas. Para que las vacunas duren 18 meses, tienen que estar en ultracongelación, pero pueden estar hasta 10 semanas en refrigerador normal. Okay. Entonces,
las farmacias sí tienen refrigeradores normalitos de 4 a 8 grados centígrados, que es la refrigeración normal, y ahí se pueden tener hasta 10 semanas. Entonces, esto es una cuestión logística de distribución de la farmacéutica que las trae ultracongeladas, a los distribuidores que las llevan ultracongeladas, pero obviamente las farmacias van a comprar aquellas que ellos sepan que van a vender en las 10 semanas que se pueden mantener en refrigeración. Yo en las farmacias privadas la verdad es que confío mucho porque lo saben hacer bastante bien, ¿no? En su mayoría. Hay dos por ahí, aquí sí podemos decir, digo, solo porque las he utilizado, pero por ejemplo los consultorios de la farmacia San Pablo a mí me parecen excelentes en calidad, de hecho tienen calidad del aire, ¿no? Ellos tienen purificadores, tienen un sistema de purificación. O sea, yo sí confío en las farmacias, obviamente los médicos también hay que confiar en ellos porque tienen sus refrigeradores, pero esa sería la logística a la que yo me imagino. Pero entonces, a ver, Verónica, lo ideal es comprar la vacuna y ponérsela ahí mismo, ¿no? No llevársela a su casa. Sí, no, pero además no hay ese servicio. O sea, tú no puedes comprar la vacuna y llevártela. Por ejemplo, en Farmacia San Pablo, vas a que te la apliquen ahí. O sea, la Farmacia San Pablo, por ejemplo, tiene VPH, tiene influenza, y tú vas y te dan el servicio de ponerte la vacuna ahí porque ellos saben cómo conservarla, obviamente. Las vacunas en esta ocasión, esto es importante entenderlo, ¿se acuerdan cuando nos íbamos a vacunar? Que formaban ahí a 6 personas, ¿no? Y entonces sacaban un vial, que así se llama el frasquito, y de ahí le ponían a 6 personas. Sí. No. Las vacunas para comercialización ya vienen de una en una. Entonces, no está eso de que se queda en el refrigerador a partir de que sacaron para una persona y a ver cuánto dura, no. O sea, abren tu ampolleta para ti solito y te la ponen y ahí es la ampolleta completa. Y hay 2 dosis diferentes para los niños de 6 meses a 11 años y otra de 12 en adelante porque la cantidad del biológico es diferente. Pero ya vienen especificadas y son monodosis, se llaman, es decir, viene para una sola persona. Jaime, no sé ya si te toca a ti o a mí. Yo tengo yo quería preguntar algo, pero si tú tienes otra pregunta. Adelante. Esto es sobre otra cosa que no es COVID. Entonces dame chance mejor. Sí, adelante. Tiene que ver con virus, pero no es COVID. Adelante. A ver, Verónica, una pregunta. También hay personas, te quiero decir, que han ido a ver médicos en Estados Unidos y que les dicen, tú ya te pusiste 4 vacunas, ya no te pongas la 5ª, la bivalente, ya no te la pongas, porque algunas personas pueden tener efectos secundarios muy fuertes. Mejor no te la pongas si ya tienes 4 puestas, 4 de las, no Abdalá ni Sputnik, cualquiera de las otras. ¿Cuándo hay que ponerse la vacuna bivalente? ¿A las 4, aunque sean 5, cuando llevamos 3? ¿Qué pasa con eso? A ver, aquí 2 conceptos diferentes. El primero, estas últimas vacunas, las de que se llaman, hay 3 maneras de llamarlas. Las actualizadas, se les llama tal cual actualizadas, se les llama también vacuna 2023-2024, o se les llama monovalentes XBB 1.5, ¿ok? Porque esa variante fue contra la que fueron desarrolladas, la variante XBB 1.5, y ya hay estudios que prueban que sí protege contra las variantes que realmente se desarrollaron a partir de esa, es decir, ya vamos más adelante de XBB 1.5, pero esa vacuna sí protege contra esas, incluida la última variante que está ahorita pegando en Estados Unidos y en Canadá, que es la JN.1. ¿Ok? Entonces, es monovalente. Las bivalentes, como tú decías, Tere, son la generación 2. Ok. Entonces, cepa original, después bivalentes generación 2 y ahorita tenemos otra vez monovalente, que es la generación 3. Ok. ¿Sí? Ahora, eso es por el lado de la vacuna. Por el lado de cuándo nos la tenemos que poner. Más que, o sea, no podemos estarnos poniendo vacuna cada tercer día, que tampoco es ni necesario ni correcto. Pero
sabemos que con COVID, después de vacunarse de cualquiera de todas estas variantes, entre 4 y 6 meses empieza a bajar la concentración de anticuerpos protectores que tenemos en sangre. Entonces, uno debe de vacunarse no antes de esos, preferentemente 4 a 6 meses. Es decir, si alguien se fue a vacunar hace 2 meses, aunque ahorita lo ideal sea ponerse la más actualizada, está muy cerca. Uh-huh. Aún así, la CDC, que son las mejores guías que tenemos ahorita, la CDC de Estados Unidos, recomienda que al menos esos 2 meses se puede poner la vacuna actualizada. ¿Ok? Ahora, no depende de que lleves 1, 2, 3 o 25. Ok. Porque lo que ha pasado con esas tantas que tienes antes es que tu inmunidad, o sea, digamos, si viéramos una curva, aquí tenías la cantidad de anticuerpos, cuando te lo pones, ¿no? Bueno, te lo pones, tarda 15 días en subir, tienes aquí, y eso empieza a bajar, hasta que a los 6 meses prácticamente ya no tienes protección. Entonces, pero además esa protección era contra las variantes anteriores. Uh-huh. Entonces, sí. El ponerte una vacuna actualizada no depende de cuántas lleves, sino depende de qué variante está circulando. Claro. Entonces, así como ante la influenza que cambia cada año, nos tenemos que poner una cada año, pues ante el COVID la verdad es que nos las tendríamos que poner más seguido, pero no da tiempo de hacer esa actualización tan rápido. Entonces, la recomendación de la CDC en general es que de ahora en adelante, las personas de bajo riesgo, que para mí no hay ninguna de bajo riesgo precisamente por el long COVID, pero bueno, esta es la recomendación oficial, las personas de bajo riesgo se van a tener que vacunar, bueno, más bien se recomienda que se vacunen 1 vez al año contra las cepas actualizadas de COVID. Y las personas de alto riesgo deben de vacunarse cada 6 meses. ¿Por qué? Porque a mayor edad, por ejemplo, claro, nuestra capacidad inmunológica es menor y entonces pues hay que echarle más ayudaditas que cuando estás joven. Okay. Esto de los efectos secundarios. Esto de los efectos secundarios es todo un tema. Sí hay estudios que prueban, sí ha habido reacciones, por ejemplo, de miocarditis, que es inflamación del corazón, en solamente, ojo, solamente en varones jóvenes, pero no dura esa reacción y es un porcentaje bajo, no recuerdo si es un 5% o menos, o sea, 5 personas de cada 100 o menos que eso, pero es una reacción que dura alrededor de 48 a 72 horas. Es transitoria. Entonces, ¿es ideal que una vacuna tenga ese riesgo? Pues no, pero la verdad es que hasta el ibuprofeno hay personas que no les cae bien, ¿no? Sí, claro. Y el punto de esto es, si comparamos el riesgo de afecciones cardiovasculares por COVID con el riesgo de afecciones cardiovasculares transitorias, es decir, de 24 a 48 horas, por ponerte una vacuna, pues claramente el riesgo-beneficio de ponerte la vacuna es que es muchísimo mejor ponerte una vacuna, porque además es eso, es transitorio, es un par de días. Ahora, hay muchísima confusión a nivel mundial, porque las personas no han entendido, no han aceptado, no sé por qué, que existe el long COVID. Al no aceptar que existe el long COVID, los antivacunas han aprovechado el long COVID para decir que son las vacunas las que están provocando esto. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el dato más claro de que no es así? Que el long COVID, hay pacientes con long COVID desde el 2020. Las vacunas se empezaron a aplicar en diciembre del 2021. Entonces, hay muchísimos pacientes que empezaron casi un año antes de que siquiera existieran las vacunas. Claro. Lo cual descarta totalmente, o sea, no sean las causantes. O sea, que puede pasar que en algunos pacientes suceda, puede pasar. Pero otra vez es que hasta el ibuprofeno y hasta el paracetamol hay gente que no le cae bien, entonces es imposible que un medicamento sea 100% seguro en el 100% de las personas, el 100% de las veces, ¿no? Ahora, aquí hay otro concepto que es
que es bien importante entenderlo. Si nosotros empezamos a caer en toda esta desinformación y en pues es que los antivacunas y los anticiencia están durísimos, pero mucha gente dice, a ver, porque sí hay muchos casos que de hecho se están estudiando en la Universidad de Yale, donde dicen, es que yo me empecé a sentir muy mal a partir de que me vacuné. Y yo no dudo de que a alguna persona le haya pasado, pero si tú te fuiste a vacunar sin cubrebocas, nunca usaste cubrebocas, y el día de la vacunación había una pelotera enorme a tu alrededor y conviviste quién sabe con cuántas personas, pues está durísimo saber si lo que te pasó es consecuencia de la vacuna o de tu comportamiento ese día que te infectaste de COVID, ¿no? Porque, como bien sabemos, y esto les quería leer, si me permiten, me dio mucho gusto que saliera en algo oficial. El COVID nos enseñó o nos puso muy claro esto de las infecciones asintomáticas. Y se habló mucho de ello, pero no sé qué tan bien se haya comprendido. Entonces, quiero explicar un poquito y ahorita les leo este comunicado. Cuando yo entro en contacto con un microorganismo, ese microorganismo entra a mi cuerpo y necesita irse a un órgano en especial. En el caso del COVID, pues va para todos lados, donde exista moléculas que se llaman receptores específicos para ese virus o para esa bacteria o para ese parásito. Esas son proteínas nuestras, de nuestro cuerpo, de nuestras células, que por casualidad sucede que tienen una muy buena, que embonan perfectamente, gracias Tere, con una proteína de ese virus o de esa bacteria, y entonces eso se llama un tropismo, es decir, van para allá, ¿no? Ahí llegan, encuentran esa molécula y se pegan, y así pueden entrar a esas células. Ahora, eso se llama infección. Pero eso no es enfermedad todavía. Es decir, el bicho ya entró a mis células, pero... Uy, se está congelando. Se está congelando. Es ella, ¿eh? Es la doctora. Sí, es ella. Es ella. La doctora. Pues, ¿qué hace? Uy, ya se fue. A ver si puedes poner pausa, Italia. A ver si puede entrar. Internet se pausó. Sí, pero bueno, ya estamos al aire otra vez. Estábamos en que embonan las moléculas del virus con nuestro cuerpo y luego ya estás infectado, pero no estás enfermo. Así es. Exactamente, gracias, Tere. Entonces, efectivamente, estás infectado, pero todavía no estás enfermo. ¿Por qué? Porque puede ser que solo llegaron, voy a poner números totalmente aleatorios, porque obviamente estos sí existen cálculos, pero varía para cada microorganismo. Puede ser que hayan llegado a tu cuerpo 5 virus. Pero tu sistema inmune es perfectamente capaz de ir y eliminar a esos 5 virus, y entonces nunca llegas a tener síntomas, es decir, nunca hay el suficiente daño en tu sistema como para que tú te sientas mal. Porque obviamente si se te murieron 2 células, pues no te enteras, ¿no? Se te tienen que morir un montón de células para que te sientas mal. Entonces, en este periodo de infección, que todavía no hay enfermedad, somos capaces de transmitir esos microorganismos. Eso se llama sintomático. Es decir, yo tengo bichos en mi cuerpo, te los puedo compartir, pero yo no me siento mal. Claro. Y eso siempre ha pasado con absolutamente todos los microorganismos, pero nos quedó muy claro ahora con el COVID. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿por qué alguien se contagió si no había nadie estornudando? No, pues claro, porque la persona ya estaba infectada. Y les quería comentar esto porque se dio una alerta hace un par de semanas sobre el virus sincicial respiratorio. Pero lo que me gustó, esta es una alerta obviamente oficial de la Secretaría de Salud, pero lo que me gustó es, les quería leer este párrafo donde dice, periodo de incubación. Esto es para el virus sincicial respiratorio, pero ocurre con todos los microorganismos, nada más en diferentes tiempos, digámoslo así. Y dice, de 4 a 6 días después de haberse infectado, las personas pueden, este es el periodo de incubación, ¿no? Entonces, las personas pueden volverse contagiosas 1 o 2 días antes de comenzar a mostrar signos de la enfermedad. Algunos bebés y las personas con el sistema inmunitario debilitado
pueden continuar propagando el virus incluso después de dejar de mostrar síntomas hasta por 4 semanas. Wow. Entonces, esta ya es una declaración oficial y por eso la quería compartir, porque ya no es Verónica lo está diciendo, ¿no? Es claro que somos capaces de compartir esos microorganismos antes de tener síntomas, durante los síntomas y después de tenerlos. Entonces, por eso es tan importante que nos sigamos cuidando, no solo haciéndonos estas pruebas cuando ya nos dio, sino que de verdad utilicemos el cubrebocas aunque no tengamos síntomas, porque la gente dice, es que si no tienes nada, ¿para qué te pones cubrebocas? Es que no lo tengas o si lo tengas, es que no sabemos si lo tenemos. Y creo que estamos en época de regalos. ¿Y qué mejor que regalarle a otros la salud? O por lo menos darles el regalo de evitarles la enfermedad, ¿no? Claro. Porque es eso, queremos compartir un montón de cosas, nos vamos a las tiendas, nos infectamos, venimos como vectores, les regalamos un abrazo y un montón de COVID, más un montón de influenza, más un montón de sincicial respiratorio. Pues gracias por tu regalo, ¿no? O sea, entonces, yo sé que es complejo, yo sé que la gente dice, es que ya estoy harto, pero sí quisiera que se entienda muchos, ¿no? Sobre todo los gringos y los españoles que están muy fuertes en algunas cuestiones antivacunas, que dicen, es que usar un cubrebocas me quita libertad. Y yo digo, púchala, y estar tirado en cama 3 semanas, ¿qué te quita? ¿No? Y claro, o morirte. O te moriste, o infectaste a alguien más. Y yo no sé, o sea, yo sé que vivimos en una época en la que nos vale gorro todo y solo quiero que todo sea para mí. Pero ¿de verdad podemos vivir con la tranquilidad de decir, le quité la salud a otra persona? O sea, creo que es una reflexión que vale mucho la pena hacer porque no tiene que ser un acto premeditado con un cuchillo, ¿no? Sí, exacto. Literal, o sea, no utilizar un cubrebocas cuando no sabes si lo tienes o no, ya está mal. La gente que va estornudando por la vida sin un cubrebocas es que ya está fatal porque ahí sí ya no hay duda. O sea, quizá no sabes si es COVID, influenza, que sea, pero traes un bicho. Sí, claro. ¿Por qué se lo vas a regalar a alguien más? Sí. ¿No? Y creo que hay que entrar un poco más en esta dinámica de corresponsabilidad social. Perdón, Tere. No, Jaime. No, qué bueno que hablaste del virus BSR. Porque sí, le está pegando sobre todo a menores de edad. Todavía no se declara ningún fallecimiento, según entiendo, pero hay niños que están muy afectados y yo no he visto datos de adultos mayores con este virus. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este virus? El sincicial, ¿no? Sí, el BCR o sincicial, sí. Mira, el virus sincicial respiratorio siempre ha sido más problema en niños pequeños. La verdad no sé exactamente por qué, pero es muy probable que tenga algo que ver con esto que hablábamos de los receptores. Es decir, el número de moléculas que tenemos, de ciertas moléculas, va cambiando con la edad. Entonces hay veces que tienes mayor concentración de chiquito, hay veces que la tienes mayor de grande, entonces puede depender de esto. Por ejemplo, de hecho, una de las teorías de COVID es que afectaba menos a niños porque había menor concentración de los receptores. Pero ahora ya sabemos que el long COVID afecta igual. Entonces, el virus sincicial respiratorio, de hecho, es uno de los más temidos para bebés en Europa. O sea, en Europa alguien te dice, mi bebé tiene sincicial respiratorio y es así como, no, o sea, porque se puede poner muy fuerte, porque hay una gran, se llama bronquiolitis, porque realmente son los bronquiolos, los que se inflaman muchísimo. Y entonces, obviamente hay producción de moco y esta producción de moco, pues, entre más chiquitas, cuando estamos bebitos, nuestras vías respiratorias son más pequeñitas. Al ser más pequeñitas, es más fácil que se taponeen, que se bloqueen con moco. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones del sincicial respiratorio y el problema es que seguimos viendo cómo muchas infecciones respiratorias se están presentando con muchísima más fuerza y en mayor proporción que lo que solían hacerse antes de COVID.
Entonces, otra vez, a los niños, pues en muchísimas escuelas nunca se usó cubrebocas, en muchas ya se los quitaron desde hace mucho. Desafortunadamente, nuestras infancias han estado muy expuestas a COVID, aunque no se nos hayan enfermado gravemente. Entonces, no sabemos qué tanto impacto hay, aunque sí tenemos datos de muchos casos, de muchos pediatras que los han compartido, donde cuando ven estas infecciones como más fuertes de lo que las esperaban, se hace un análisis pues, de cómo está el sistema inmunitario de los pequeñitos y si hay alguna inmunosupresión, que no sabemos si es directamente causada por COVID, que puede ser, o pues genética. Entonces, es un riesgo. Jaime hoy a mediodía en el programa comentaba que ya hay una vacuna, Jaime, que tú leíste que ya había una vacuna para este virus sincicial. Sí. No, yo no lo comenté, no. Sí. Me refería a la vacuna COVID. No, de sincicial respiratorio ya hay una, todavía no está disponible. Salieron los ensayos clínicos, de hecho los ensayos clínicos eran muy prometedores porque se puede vacunar la mamá cuando está embarazada y entonces eso ya protege al niño, precisamente por esto que les decía que es uno de los grandes riesgos en los bebés. Ya. Muy bien, pues yo no tengo más preguntas, Verónica, no sé si tú, Tere. Yo nada más estoy muy contenta y muy agradecida, uno, de que el secretario Alcocer sea un holograma que nunca aparece en ningún lado. Y dos, estoy agradecidísima de que ya no esté en COFEPRIS el doctor López-Gatell. Creo que a eso se debe en buena medida que tengamos ahora vacunas monovalentes, como acabo de aprender, pero que realmente van pues siguiendo la evolución del virus. Creo que son dos grandes noticias. Y lo último que te pediría, Verónica, yo de mi parte, es ¿qué hacemos para prevenir usar el cubrebocas, pero qué más? Sí, Tere, justo, pues eso es la parte importante, ¿no? Que veamos, me gustaría como analizar situaciones y dar recomendaciones para las situaciones, porque lo importante de esto es algo que se llama gestión de riesgos. Es decir, cómo yo decido cuál es el riesgo que voy a correr bajo X circunstancia y cómo lo minimizo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más común que vamos a tener en esta época decembrina? Bueno, pues vamos a tener reuniones, ¿no? Y vamos a tener quizá vacaciones y nos vamos a transportar. Entonces, reuniones, ¿qué es mejor? Yo personalmente preferiría hacer una reunión en mi casa. ¿Por qué? Porque ahí yo controlo la calidad del aire un poquito más que si voy a casa de alguien más, porque ir a casa de alguien más y además pedirles que se pongan cubrebocas y además pedirles que abran las ventanas, pues está un poquito más en chino, ¿verdad? Porque la gente ya nos ve muy feo. Entonces, en nuestra casa nosotros ponemos las reglas, ¿no? Ahora, como bien dice la doctora Ariana Huerta de mi equipo, si me voy a infectar, pues por lo menos que sea de alguien a quien quiera yo un montón, ¿no? Porque si me voy a infectar del que va pasando por la calle o de alguien en la tienda, pues me va a dar más coraje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en las celebraciones? Si ustedes ponen las reglas, hacerse una prueba COVID justo antes de la celebración, que la pueden comprar yo no tengo nada que ver con estas compañías, pero las pruebas Rally, que las venden, yo las he conseguido en Mercado Libre, por ejemplo, cuestan alrededor de 60, 70 pesos por prueba. Vienen en paquetes de 10 o de 20. Si se hacen una prueba inmediatamente antes de la fiesta, aunque se sabe que si yo me hago una prueba hoy en la mañana, igual y en la noche, ya soy positiva, pero aunque en la mañana fui negativa, pues ya tengo esa ventana en la que no soy contagiosa. Ahora, yo puedo estar infectada, pero si la prueba de antígenos es negativa, significa que no voy a contagiar a otros. Entonces, eso es una de las mayores pues ayudas que nos podemos dar, ¿no? Pero ¿sabes qué, Verónica? Yo creo que eso es muy importante en el caso de fiestas en donde vayan a acudir personas que tienen enfermedades crónicas, personas que acaban de ser operadas, que tienen cáncer, no sé, o sea, creo que ahí
de veras que es muy importante lo que dices, de hacerse la prueba antes, para no llevarle encima de todo la enfermedad, ¿no? Claro. Totalmente. Y eso, si sabemos que vamos a ver personas, o sea, yo obviamente lo que les recomiendo es cubrebocas sí o sí, ¿no? Sobre todo si van a estar en un espacio cerrado. Ahora, si no quieren tener cubrebocas, hagan las fiestas afuera. Yo sé que hace frío, pero se tapan bien. O sea, ¿qué prefieren? ¿Tantito frío y una chamarra o contagiarnos? ¿No? Ahora, estando al exterior, tienen que guardar distancia, porque recordemos que hemos dicho que ese intercambio de exhalación se puede dar aún en exteriores si estamos lo suficientemente cerca. Entonces, podemos separar a las personas pues lo suficiente para que estén conviviendo, o las separamos por familias, ¿no? Y en el momento de convivir juntos nos ponemos el cubrebocas. O sea, la verdad yo sí recomiendo utilizar cubrebocas, yo lo utilizo en todos lados, aunque me vean muy feo. Y la otra cosa que pueden hacer es, por supuesto, si es adentro, abran ventanas. Yo sé que esto es, miren, qué perfecto ejemplo. Este es un monitor de CO2, no sé si han visto alguno alguna vez. No. Ok, cuando nosotros exhalamos CO2, ¿no? De este intercambio que tenemos de oxígeno y CO2 a través de nuestros pulmones. Bueno, no tenemos monitores con los que podamos medir partículas virales, pero un proxy, un acercamiento para saber qué tanto de lo que yo estoy exhalando va al ambiente, pues es medir el CO2, ¿no? Porque finalmente va todo junto. Entonces, estos aparatitos maravillosos que miden a través de luz infrarroja, miden exactamente la cantidad de CO2 que hay en cualquier espacio. En un espacio exterior, en teoría, en un espacio limpio, en un bosque, debería de haber alrededor de 400 partes por millón de CO2, que son, ¿no?, lo normal, lo básico. Obviamente, en lugares contaminados, esto sube, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí mismo, aquí afuera, ahorita le estoy hablando muy cerca y por eso subió. Aquí afuera, hoy lo medí antes de empezar, y teníamos 475 partes por millón. Lo ideal es que de la basal de exteriores, en interiores no pasemos de 300 partes por millón. Porque si pasamos de 300 partes por millón, entonces empieza a subir el porcentaje de exhalación que intercambiamos. Ahora, si se fijan, yo estoy solita, este es un cuarto de 4x3, más o menos. Estoy yo sola aquí. Tuve que cerrar las ventanas porque hay una construcción enfrente y están taladrando todo el día. Y fíjense en lo que estoy, yo solita. 1,250. 1,350. ¿No? Cuando debería yo de estar, si afuera está 475, mi máximo permisible debería de ser 775. Y estoy yo solita. ¿Y por qué? Por la cantidad de CO2 que yo estoy exhalando al hablar, y además entre más fuerte hablo, pues más sube. Ahorita, si se fijan, está subiendo más rápido porque está muy cerca de mí, ¿no? Entonces le está llegando directo. Pero estaba alrededor de 1,250 y estoy yo sola. Entonces, si aquí hubiera más personas, esto se dispara a 2,000 o más. Y eso significa que, pues, llego a estar respirando 5 o 10% de lo que las otras personas están exhalando. Entonces, oye, ¿dónde compras el aparatito? Sí, mira, este es el que más se ha recomendado a nivel mundial, se llama Aranet. Hay una sola distribuidora nacional y si es carito, cuesta alrededor de 4,000 pesos, creo que andaban, antes estaban en 6, creo que bajaron como a 4. Se puede conseguir a partir de Amazon, pero sí la compañía, no sé exactamente cómo venda, si ellos venden directo o no. Pero esto, por ejemplo, yo viajo con esto, yo vivo con esto. Entonces, si yo llego a un espacio cerrado, siempre con un N95, si yo veo que el lugar pasa de 1,000 partes por millón, me voy. Porque ni para qué me arriesgo, ¿no? A menos que no me quede, o sea, que sea una de esas citas que no me queda de otra. Okay. ¿Por qué? Porque traigo cubrebocas. Si no trajera cubrebocas, no iría a ningún lado que pasara de las 700 y aún así me cuidaría. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? A menor número de personas, menor probabilidad de que uno esté contagiado. O sea, obviamente es con que haya uno contagiado, pues ya, ni modo, ¿no? Pero, pues, si vamos a lugares, por ejemplo, si vamos a ir a centros comerciales a hacer la compra, hay que ir en esas horas en las que haya menos personas, muy tempranito,
o muy tarde, ¿no? O sea, que yo sepa, hay que ir a esos centros comerciales que están muy abiertos, ¿no? Donde están como pasillos enormes con todo abierto y las tiendas, nada más entra uno de tienda en tienda. Si las tiendas tienen ventanas, pues ojalá y las tengan abiertas. Aviones, sí o sí hay que utilizar N95. O sea, no hay ni para dónde, porque eso de que la filtración en el avión funciona, no, ya hizo un estudio un ingeniero ambientalista hace un par de días, lo sacó, donde el número de recambios de aire que hay en los aviones no es suficiente, sobre todo porque además no sabes si la persona que tienes al lado, pues es la infectada, ¿no? Entonces, pues ahí te llega directo. La mayoría de la gente va tosiendo, va estornudando, ya no utilizan cubrebocas. Entonces, en transporte público, sí o sí, cubrebocas, N95 bien ceñido al rostro, cubriendo nariz y boca, y de preferencia con tiras hacia atrás, hacia la nuca, porque esto jala más y fija más, ¿no? Para que realmente no haya ningún espacio. Entonces, sería eso. Y la otra cosa, voy a mover la cámara. Sí. Si no tenemos suficiente ventilación, bueno, la ventilación tiene que ser cruzada, es decir, preferentemente, digo, obviamente si solo tenemos ciertas puertas o ciertas ventanas, pues hay que abrirlas. Si tenemos puertas y ventanas contrapuestas, eso es lo ideal de abrirlas, porque entonces se hace una corriente que va limpiando el aire interior. Ahora, hay espacios que por su construcción, por el lugar donde están, porque tenemos edificios alrededor, no hay manera de que aun si tienes todas las ventanas y puertas abiertas, tengas una buena calidad del aire. ¿Qué se puede hacer? Un ventilador normalito se coloca viendo hacia la ventana, hacia afuera. O sea, normalmente queremos que nos eche el aire. No, aquí lo que queremos es que extraiga el aire. Entonces, que todo el aire que tenemos va para afuera. Entonces, ponemos ese ventilador viendo hacia la ventana, pegado a la ventana, para lograr esa extracción de aire y que entonces haya mayor recambio. Y la otra cosa que podemos hacer son purificadores de aire. Desafortunadamente, los purificadores comerciales están hechos para espacios muy chiquitos. Pero los doctores Corsi y Rosenthal de Estados Unidos adaptaron unos filtros que son los filtros MERV 13, que son los filtros ideales para que se utilizan en grandes edificios y que se deberían de utilizar ya en todos los edificios, para hacer algo que se llama The Corsi Rosenthal Box, que es estos purificadores que uno los puede construir uno mismo con materiales, pues nada más con los filtros y mira, un ventilador. Entonces, este es un ventilador de 50 por 50 centímetros y se forma un cubo. Si se fijan aquí, estos son, no sé si lo vean ahí, unas como rayitas blancas. Sí. Bueno, sí. Esos son filtros de alta eficiencia. Entonces, lo que se hace es que esto se hace un cubo. Aquí si lo ven es un cubo bastante grande. Alcanza para una habitación normal, lo purifica perfectamente. Creo que alcanza hasta para más o menos unos como 25, 50 metros cuadrados. Por ahí les puedo poner las indicaciones. Y con esto se está filtrando todo el aire. Entonces, en cualquier espacio, por los filtros, el ventilador jala el aire por aquí. Y entonces lo que está haciendo es que pasa primero por los filtros, tiene a los 4 lados, y sale ya aire limpio. Esto se ha probado que poniendo este tipo de purificadores aún en salas de hospital donde hay enfermos infectados con enfermedades respiratorias, se han disminuido los contagios hasta en un 90%. Entonces, es ideal. Construir uno de estos cuesta alrededor de 2,000 pesos si lo hace uno. Y es muy fácil, o sea, como lo ven aquí, con un poco de cinta y las instrucciones, esto se construye en un par de horas y los pueden colocar perfectamente en sus cenas, en sus casas, cuando reciban a quien gusten recibir, para disminuir muchísimo esa posibilidad. Hay otras personas, eso he intentado, necesito pedirle, hay un ingeniero ambientalista en Estados Unidos que adaptó este sistema para que sean un poco menos ruidosos y utiliza ventiladores de computadora. Entonces hace lo que él le ha llamado un fandelier, como imitación de un chandelier, y él lo que hace es que los pone a la mitad de la mesa
cuando tiene una cena. Sí, una familia de un lado, la otra del otro, tienes esta cortina de purificación y entonces pues puedes festejar mucho más a gusto. Muy bien. Bueno, y sí vale la pena arriesgarse, eso sí, pues para dar un besito y un abrazo de fin de año. Uno, Verónica. Pues con el cubrebocas te puedes dar todos los abrazos que quieras, Tere. Bueno. Eso sí. No, o sea, sí, es un poco así. Pues les Doctora Verónica Tie, de veras que siempre nos dejas a Jaime y a mí callados, hipnotizados con todo lo que sabes y la forma tan didáctica que tienes de contárnoslo. De veras, muchísimas gracias, Verónica, y pues a ver si de veras ya nos conocemos, aunque vayamos con el cubrebocas y como sea, pero nos dará mucho gusto darte un abrazo y darte las gracias por tu ayuda, ¿verdad, Jaime? Claro que sí, y bueno, yo te deseo que te la pases bien estas fechas, cuidándote, por supuesto, y pues con todos la gente que quieras. Y bueno, pues muchas gracias, Verónica, como siempre, por tu información, por tus datos, por tus consejos, por lo que sabes. Y pues no, ya nos encontraremos el año que viene para otra entrevista. No, pues claro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por abrirme este espacio, porque más personas, pues, que nos ayuden también, ¿no? A replicar este conocimiento, porque tenemos que cuidarnos unos a otros, y yo estoy segura que su público son personas muy, muy responsables que quieren que sus familias estén bien, ¿no? Entonces, ojalá y nos echen la mano, pues, compartiendo todo esto y cuidándose muchísimo, porque creo que ese es el mejor regalo de Navidad que nos podrían dar. Y a ustedes también les deseo muy, muy felices fiestas con todas sus personas queridas. Feliz año, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bye. Gracias a ustedes, también les mandamos, Jaime Guerrero y yo, un abrazo muy fuerte. Gracias por habernos acompañado este 2023 y espero que aquí nos veamos muy pronto, el 2024. Jaime Guerrero. Hasta luego, bye. Adiós, doctora. Bye, Jaime. Feliz año. Adiós. Feliz año.